El aire de Madrid en aquella mañana de junio era una mezcla de asfalto caliente y el perfume dulce de los tilos en flor del Paseo de la Castellana. Para Ricardo Esteban, el día era como cualquier otro, una sinfonía de cifras bursátiles, llamadas de inversores y el murmullo respetuoso de sus empleados. A sus 55 años era el arquitecto de un imperio financiero, un hombre cuya vida se medía en euros y porcentajes de crecimiento. Su ático, un nido de cristal y acero con vistas a toda la capital, era una fortaleza de soledad autoimpuesta, un monumento a un éxito que había costado más de lo que jamás admitiría. Esa mañana, sin embargo, una extraña anomalía rompió la monotonía de su existencia. Su chofer de toda la vida, un hombre discreto llamado Mateo, tuvo que desviarse de la ruta habitual debido a una manifestación que había colapsado el centro. La nueva ruta los arrastró por calles más antiguas, más estrechas, hasta desembocar cerca del mercado de la cebada, un bullicioso caos de vida que Ricardo no había pisado en más de 30 años. «Perdone, señor Esteban, será solo un momento mientras se despeja el tráfico», dijo Mateo, mirando por el retrovisor al rostro impasible de su jefe. Ricardo asintió sin interés, sus ojos grises, vagando por la escena exterior. Vio un torbellino de gente. Ancianas arrastrando sus carritos de la compra, jóvenes turistas con cámaras, niños corriendo con trozos de pan. Y entonces la vio a ella. Estaba en un puesto de frutas y verduras, uno de los más humildes, adornado con cajas de madera astillada repletas de melocotones de Calanda, cerezas del Jerte y tomates que olían a sol y a tierra. La joven, de no más de 22 o 23 años, se movía con una gracia natural, pesando 1 kilo de albaricoques para una clienta, su sonrisa iluminando un rostro que detuvo el corazón de Ricardo. No era una simple semejanza, era un eco, un fantasma resucitado. Tenía el mismo cabello oscuro y ondulado que caía sobre sus hombros como una cascada de seda, los mismos ojos del color de la miel que se arrugaban ligeramente en las comisuras cuando sonreía, la misma forma delicada de la mandíbula y un pequeño lunar justo encima del labio superior. Era el rostro de Isabel, su Isabel, y, por extensión, era el rostro que él había imaginado miles de veces en sus pesadillas, el rostro de su hija perdida. El aire acondicionado del Bentley parecía haber dejado de funcionar, un sudor frío perlaba la frente de Ricardo. Las cifras, los contratos, los miles de millones en su cuenta bancaria se desvanecieron, reemplazados por una única imagen. Un pequeño pueblo encalado en Andalucía, el olor a jazmín y el sonido de una risa que había intentado enterrar bajo décadas de ambición. Mateo, su voz salió ronca, irreconocible. «Pare el coche, aquí». «Pero, señor, he dicho que pare», ordenó, su tono no admitiendo réplica. Ricardo bajó del coche, sus zapatos italianos de 2.000 euros pisando un suelo manchado de restos de verdura. El ruido del mercado lo golpeó como una ola, pero él solo tenía oídos para la voz de la joven, una voz melodiosa que explicaba las virtudes de sus higos. Se acercó lentamente, sintiéndose un intruso en aquel mundo vibrante y terrenal. Se detuvo a unos metros, escondido tras un puesto de encurtidos, y la observó. La joven llevaba un delantal manchado y tenía la tierra bajo las uñas, pero se movía con una dignidad regia. Hablaba con los clientes con una familiaridad cálida, recomendando, bromeando, su risa una campana clara en el estruendo del mercado. Ricardo sintió un dolor agudo en el pecho, un dolor que creía haber cauterizado hacía mucho tiempo. Era el dolor de la pérdida, el fantasma del que habría sido sí. 23 años atrás, él no era Ricardo Esteban, el magnate. Era solo Ricardo, un joven ambicioso con más sueños que dinero, perdidamente enamorado de Isabel, una pintora de espíritu libre que veía el mundo en colores que él ni siquiera sabía que existían. Se habían conocido en Granada, y su amor fue un torbellino de pasión, un refugio contra un mundo que no los comprendía. Él, de una familia modesta pero con una ambición de hierro. Ella, un alma artística que vivía al día. El recuerdo le golpeó con la fuerza de un tren. La pequeña casa que alquilaban en el Albaicín, con un patio lleno de geranios. El olor a trementina y a café recién hecho. El nacimiento de su hija, a la que llamaron Lucía. Era la época más feliz y a la vez más precaria de su vida. Y entonces llegó la oportunidad. Un socio en Madrid le ofreció un puesto que era el primer peldaño de la escalera que ansiaba escalar. Isabel se negó a irse.
Odiaba la idea de la gran ciudad, del mundo corporativo que, según ella, devoraba las almas. Flashback. No puedes pedirme que deje esto, Ricardo, le decía Isabel, su pincel detenido a medio camino sobre un lienzo que retrataba la Alhambra bajo la luna. Aquí está nuestra vida, aquí está el sol. Madrid es una jaula de hormigón. Es nuestro futuro, Isabel. El futuro de Lucía, replicaba él, frustrado. No quiero que crezca contando cada peseta. Quiero darle el mundo. Ella ya tiene el mundo, susurró Isabel, mirando a la cuna donde dormía la pequeña de apenas 1 año. Tiene el cielo, las flores y nuestro amor. ¿Qué más necesita? La discusión se agrió. Ricardo, cegado por la ambición, tomó la decisión que marcaría su vida. Se iría a Madrid solo por unos meses, establecería las bases y luego volvería para convencerla. Se despidió con un beso frío y una promesa vacía. 2 semanas después, mientras él cerraba su primer gran acuerdo, recibió la llamada. Un incendio. Un cortocircuito en la vieja instalación eléctrica de la casa. Las autoridades fueron parcas en detalles, no hubo supervivientes. Isabel y Lucía se habían ido. El mundo de Ricardo se derrumbó, pero en lugar de llorar, construyó un muro a su alrededor. Se sumergió en el trabajo con una ferocidad maníaca, usando el éxito como un narcótico para adormecer la culpa que lo carcomía. La culpa de haber elegido el dinero sobre su familia. La culpa de no haber estado allí. Con el tiempo, el recuerdo de Isabel y Lucía se convirtió en una cicatriz profunda, un lugar en su alma que nunca tocaba. Se olvidó de cómo reía Isabel, del tacto de la piel de su hija. Las olvidó, o al menos, se obligó a sí mismo a hacerlo. Fin del flashback. Y ahora, frente a él, estaba el fantasma de esa vida perdida. La joven del puesto de frutas se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, un gesto idéntico al de Isabel. Ricardo sintió que le faltaba el aire. ¿Era posible? ¿Podría el destino ser tan cruel y, a la vez, tan milagroso? La clienta se fue y la joven se quedó sola por un momento, ordenando unas naranjas en una pirámide perfecta. Ricardo dio un paso adelante, luego otro. Su corazón latía con una fuerza desbocada. ¿Qué le diría? Disculpe, ¿se parece usted a la mujer que amé y a la hija que creo que murió hace 23 años? Sonaba a locura. Se detuvo frente al puesto. El aroma de los melocotones era abrumador. La joven levantó la vista y sus ojos color miel se encontraron con los suyos. «Buenos días, señor. ¿Qué le pongo?», preguntó con una sonrisa amable. Aunque una sombra de curiosidad cruzó su rostro al ver a aquel hombre tan elegantemente vestido en un lugar como ese. Ricardo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Las palabras estaban atrapadas en su garganta, ahogadas por un torrente de emociones que había mantenido represadas durante más de 2 décadas. Solo pudo mirarla, su mente una tormenta de incredulidad, dolor y una nueva, frágil y aterradora chispa de esperanza. La chica frunció ligeramente el ceño, su sonrisa vacilando. «¿Se encuentra bien, señor?», preguntó, su voz teñida de preocupación. En ese instante, Ricardo Esteban, el hombre que movía mercados y doblegaba voluntades con una sola llamada, se sintió completamente indefenso. El primer acto de su redención o de su locura definitiva acababa de comenzar. No se movió de allí. Simplemente llamó a su asistente de confianza, Javier, un hombre que había estado con él durante 15 años y conocía fragmentos de su hermético pasado. «Javier, necesito que canceles todo mi día, y necesito que vengas al mercado de la cebada», dijo Ricardo con una voz que temblaba ligeramente, «y trae a nuestro mejor investigador privado. No preguntes, solo hazlo». Colgó el teléfono, sus ojos nunca apartándose de la joven que ahora atendía a otro cliente, ajena al terremoto que su mera existencia había provocado en el alma de un millonario. Los días que siguieron se convirtieron en una tortura de vigilancia y espera para Ricardo. Abandonó casi por completo sus deberes en la torre de cristal que albergaba su imperio, delegando en Javier con órdenes crípticas. Su vida ahora giraba en torno a ese pequeño puesto en el mercado. Observaba desde la distancia, a veces desde el interior de su coche con cristales tintados, otras veces sentado en un café al otro lado de la calle, sintiéndose como un espectro que espía un mundo al que no pertenece. El investigador privado, un ex policía llamado Morales, fue eficiente y discreto. En menos de 72 horas, tenía un informe preliminar. El nombre de la joven era Sofía. Sofía Flores. Vivía en el barrio de Lavapiés con una mujer mayor, Elena, a la que llamaba abuela,
aunque no existía parentesco de sangre. Sofía había vivido con ella desde que era un bebé. No había registro oficial de su nacimiento en Madrid. Su historia, según los vecinos, era que su madre había muerto al dar a luz y su padre la había abandonado. Elena, una amiga de la familia, la había acogido. Pero el dato que hizo que Ricardo sintiera un escalofrío helado fue su fecha de nacimiento, o al menos, la que Elena le había dado a la administración para registrarla, 28 de mayo, la misma fecha de nacimiento que su Lucía. La edad coincidía a la perfección. Señor Esteban, dijo Morales en el despacho de Ricardo, un santuario de caoba y cuero. La historia tiene lagunas. La mujer, Elena, es ferozmente protectora con la chica. Rastrear su origen más allá de su llegada a Madrid es complicado. Parece como si hubieran aparecido de la nada. Ricardo no necesitaba más. La coincidencia era demasiado grande, la semejanza demasiado exacta. Tenía que ser ella, su Lucía. Pero, ¿cómo? ¿Cómo había sobrevivido al incendio que se había llevado a su madre? La culpa, que había sido una brasa latente, se convirtió en un infierno rugiente en su interior. Si Sofía era Lucía, significaba que su hija había crecido sin nada, luchando por cada euro en un puesto de mercado, mientras él amasaba una fortuna obscena. La había abandonado no una, sino 2 veces, una por ambición y otra por ignorancia. Impulsado por una desesperación febril, Ricardo decidió que no podía seguir observando desde las sombras. Tenía que acercarse, tenía que saber. Pero, ¿cómo abordar a una joven y decirle que podría ser su padre perdido hace mucho tiempo sin parecer un lunático o un depredador? Optó por una estrategia que conocía bien: el dinero. Una tarde, se acercó al puesto de Sofía justo cuando ella estaba empezando a recoger. Llevaba un traje menos ostentoso, intentando parecer más accesible. «Disculpe», dijo, su voz más firme que la última vez. Sofía se giró, reconociéndolo como el hombre extraño que la había estado mirando. Su expresión fue cortés pero cautelosa. «¿Sí? Mi nombre es Ricardo Esteban. He estado observando su puesto. Tiene un producto excelente y una energía admirable», comenzó, sintiendo la falsedad en cada palabra. «Mi empresa tiene un programa de apoyo a pequeños emprendedores. Nos gustaría ofrecerle una subvención, un capital inicial para que expanda su negocio. Quizás un local propio, una cadena de fruterías». Sofía lo miró fijamente, sus ojos color miel entrecerrados. Dejó una caja de tomates en el suelo y se cruzó de brazos. No había codicia en su mirada, solo una inteligencia aguda y una pizca de desdén. «¿Y por qué yo, señor Esteban? Hay cientos de puestos en este mercado. Muchos llevan aquí más tiempo que yo. He visto algo especial en usted, un potencial», balbuceó Ricardo. Sofía soltó una pequeña risa, carente de alegría. «Señor, no sé qué juego está jugando, pero yo no soy una de sus empresas para comprar y vender. Agradezco la oferta, pero estoy bien así. Me gano la vida honradamente. No necesito la caridad de nadie». Su rechazo fue como una bofetada. Él, que podía comprar calles enteras de Madrid, no podía comprar ni un minuto de la atención de aquella joven. Su orgullo, su dignidad, eran tan feroces como los de Isabel. Por primera vez en décadas, el poder de Ricardo se demostró inútil. Se retiró, humillado y más perdido que nunca. Esa noche, el insomnio lo llevó a los archivos más profundos de su memoria. Se obligó a recordar los detalles del incendio, la llamada, la voz del oficial de la Guardia Civil. Recordó que nunca había visto los cuerpos. En su estado de shock y dolor, simplemente aceptó el informe, firmó los papeles y huyó. Nunca regresó a aquel pueblo, nunca hizo preguntas. Fue más fácil creer que estaban muertas que enfrentar la posibilidad de que lo hubieran abandonado. Un nuevo plan, más audaz y doloroso, se formó en su mente. Tenía que volver al origen. Tenía que volver a Andalucía. Dejó a Javier a cargo y condujo él mismo los 500 kilómetros que separaban Madrid de la provincia de Granada. El paisaje cambió de la árida meseta castellana a las colinas plateadas de olivos. Cada kilómetro era un viaje al pasado. Encontró el pueblo, un laberinto de casas blancas aferradas a una colina. Se veía casi igual, pero él era un hombre diferente. En el pequeño ayuntamiento, un funcionario de mediana edad revisó los archivos polvorientos a petición suya. El informe del incendio estaba allí. Incendio accidental. 2 víctimas confirmadas. Isabel García López, 25 años.
Un cuerpo infantil no identificado. Presuntamente Lucía Esteban García, 1 año. Presuntamente, preguntó Ricardo, su corazón martillando contra sus costillas. Sí, verá, explicó el funcionario. El fuego fue muy intenso. El cuerpo del bebé estaba irreconocible. Se asumió que era la niña, ya que vivían allí solas. Nadie reclamó nada. Un caso trágico, una suposición. Sobre esa suposición, Ricardo había construido su vida vacía. Salió de allí sintiéndose mareado. Necesitaba hablar con alguien que recordara. Preguntó por los vecinos de entonces y le indicaron una anciana que vivía al final de la calle. Se llamaba Carmen. La encontró sentada en una mecedora en su porche, rodeada de macetas de claveles. Al principio, Carmen no lo reconoció. Pero cuando Ricardo mencionó a Isabel, los ojos de la anciana se iluminaron con una tristeza lejana. Pobre Isabel, suspiró, un alma tan buena, y ese fuego, terrible. Carmen, necesito que recuerde, dijo Ricardo, su voz cargada de urgencia. ¿Esa noche vio algo? ¿Cualquier cosa? La anciana guardó silencio durante un largo rato, mirando las montañas a lo lejos. La noche del incendio. Recuerdo los gritos. Y recuerdo a Elena. El nombre golpeó a Ricardo. ¿Elena? ¿Quién es Elena? La mejor amiga de Isabel. Vivía a las afueras. Era como su hermana. Recuerdo verla correr hacia la casa en llamas, desesperada. Después del funeral, Elena desapareció del pueblo. Se fue a Madrid, dijeron algunos. Se llevó la pena consigo. Todo encajó. Elena, la abuela de Sofía. No era una coincidencia, era un plan. Isabel, temiendo que el fuego la atrapara, le había entregado su bebé a su mejor amiga para que la salvara. Y Elena, por lealtad a su amiga muerta, había criado a la niña como suya, protegiéndola del mundo y del hombre que las había abandonado. Quizás Isabel, en sus últimos momentos, le hizo prometer que mantendría a Lucía alejada de él y de su ambición devoradora. El dolor que sintió Ricardo fue de una naturaleza diferente. No era solo la pena por la muerte de Isabel, sino la aplastante comprensión de que ella había muerto creyendo que él las había abandonado por completo y había actuado para proteger a su hija de él. Él no solo las había perdido, se había convertido en el villano de su propia historia. Armado con esta verdad devastadora, Ricardo regresó a Madrid. Sabía que su próximo enfrentamiento no sería con Sofía, sino con la guardiana de su pasado, Elena. Tenía que enfrentarse a la mujer que había criado a su hija, la mujer que probablemente lo odiaba con toda su alma. El segundo acto de su viaje estaba a punto de alcanzar su clímax, y de él dependía si encontraría la absolución o la condena eterna. El apartamento de Lavapiés era humilde pero impecablemente limpio. Olía a romero y a ropa recién lavada. Ricardo se sentó en el pequeño sofá, sintiendo que su imponente figura desentonaba por completo con el entorno. Frente a él, en un sillón de orejas desgastado, se sentaba Elena. Era una mujer de unos 70 años, con el pelo blanco recogido en un moño y unas manos nudillosas que habían conocido el trabajo duro. Sus ojos oscuros, sin embargo, eran tan afilados como el acero. No había dicho una palabra desde que Ricardo, presentándose en su puerta, le rogó 5 minutos de su tiempo. Sofía no estaba. Aún trabajaba en el mercado. «Usted sabe quién soy», dijo Ricardo finalmente, rompiendo el tenso silencio. Elena asintió lentamente. «Eres el hombre que le rompió el corazón a Isabel. El hombre que la dejó sola con una hija por un puñado de billetes. Sí, sé quién eres». Su voz era baja, pero cada palabra era un golpe. «Yo no la dejé», replicó Ricardo, su propia voz temblando. «Pensaba volver. Y luego, me dijeron que ambas habían muerto. Llevo 23 años creyendo que las perdí en ese incendio». Una expresión de sorpresa genuina cruzó el rostro de Elena, pero fue rápidamente reemplazada por la vieja armadura de la desconfianza. «¿Y ahora vuelves? ¿Después de 23 años? ¿Qué es lo que quieres, Ricardo? ¿Vienes a perturbar la vida de la niña ahora que es una mujer? ¿Ahora que ya no te necesita?» «Se llama Sofía», susurró Ricardo. «Es mi hija. Tengo derecho a...» «No tienes ningún derecho», lo interrumpió Elena, su voz subiendo de tono por primera vez. «Perdiste tus derechos el día que cogiste ese tren a Madrid. ¿Sabes lo que me dijo Isabel la noche antes de morir? Me dijo, si algo me pasa, Elena, aleja a Lucía de él. Su mundo de ambición se la comerá. Prométeme que crecerá libre, que conocerá el valor de la tierra y no el del dinero». «Se lo prometí, Ricardo».
Le prometí que la protegería de ti. Las palabras de Elena eran la confirmación final, la llave que abría la última puerta de la verdad. Ricardo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No había sido solo el destino o un accidente. Había sido una elección de Isabel, un último acto de amor maternal para proteger a su hija del hombre en el que él se estaba convirtiendo. Ricardo hundió la cabeza entre las manos. El gran Ricardo Esteban, el titán de las finanzas, se quebró. Las lágrimas que no había derramado en 23 años brotaron, silenciosas y amargas. Lloró por Isabel, por la hija que no había conocido, y por el hombre vacío en el que se había convertido. Al ver su dolor desnudo, algo en la dureza de Elena se ablandó. Quizás vio en él al joven que Isabel había amado, no al millonario que tenía delante. Ella te amaba, dijo Elena en voz más suave, pero te tenía miedo. Tenía miedo de que tu hambre de éxito os devorara a todos. Nunca dejó de amarte. Se levantó y fue a un viejo baúl de madera en un rincón. Rebuscó en su interior y sacó una pequeña caja de metal oxidada. La puso sobre la mesa frente a Ricardo. Isabel me la dio esa misma noche. Dijo que era para Lucía, para cuando fuera mayor y pudiera entender. Creo que ha llegado el momento. Con manos temblorosas, Ricardo abrió la caja. Dentro había un mechón de cabello de bebé, un pequeño dibujo de una mano infantil y una carta doblada, el papel amarillento por el tiempo. El sobre simplemente decía, «Para mi Lucía». En ese momento, la puerta se abrió y Sofía entró, cargando una bolsa de la compra. Se detuvo en seco al ver a Ricardo allí, sentado en su sofá, con lágrimas en los ojos y la caja de su pasado en las manos. La confusión, la sospecha y el miedo lucharon en su rostro. «¿Qué está haciendo este hombre aquí, abuela?», preguntó, su voz afilada. Elena se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. «Sofía, cariño, hay algo que tienes que saber. Algo que debí contarte hace mucho tiempo». Lo que siguió fue un torrente de revelaciones que destrozó el mundo de Sofía. Elena le contó la historia de Isabel y Ricardo, del amor, del nacimiento, del incendio y de la promesa. Ricardo permaneció en silencio, incapaz de hablar, su rostro un mapa de dolor y arrepentimiento. Cuando Elena terminó, un silencio pesado llenó la habitación. Sofía miró a Ricardo, no con la ira que él esperaba, sino con una profunda y dolorosa confusión. El hombre arrogante que había intentado comprarla con dinero era, supuestamente, su padre. La vida sencilla y honesta que había conocido se basaba en una mentira nacida del amor y del miedo. «No, no puede ser», susurró, retrocediendo un paso. «Mi padre me abandonó». «No», dijo Ricardo, encontrando finalmente su voz. «Yo creía que estabas muerta. Si lo hubiera sabido, habría movido el cielo y la tierra para encontrarte. Cada día de mi vida habría sido diferente». Le tendió la carta. «Tu madre. Ella te dejó esto». Sofía miró la carta, luego a Ricardo y finalmente a Elena, la mujer que la había criado, que la había amado incondicionalmente. Abrumada, se dio la vuelta y salió corriendo del apartamento, dejando a los dos arquitectos de su vida en medio de las ruinas de sus secretos. Ricardo hizo el amago de seguirla, pero Elena lo detuvo. «Dale tiempo. Necesita entenderlo sola. Has esperado 23 años, puedes esperar unas horas más». Ricardo se quedó. Esperó. Horas que se sintieron como siglos. Se dio cuenta de que su fortuna, sus contactos, su poder, no significaban nada. La única cosa que importaba era la decisión de una joven que vendía fruta en un mercado. Sofía corrió sin rumbo por las calles de Madrid hasta que sus pulmones ardieron. Se sentó en un banco del Parque del Retiro, el sobre arrugando en su mano. Finalmente, con el corazón latiendo desbocado, la abrió. La caligrafía de su madre era elegante, artística. «Mi queridísima Lucía, si estás leyendo esto, significa que yo ya no estoy contigo, pero mi amor te rodea como el aire que respiras. Quiero que sepas que fuiste concebida en el amor más puro y verdadero. Tu padre, Ricardo, es un hombre con un fuego en su corazón, un fuego que puede construir imperios o quemarlo todo. Lo amé con toda mi alma, pero su fuego me asustaba. Tomé una decisión difícil para protegerte, para darte una vida de cosas sencillas y reales. El sabor de un tomate maduro, el calor del sol, el amor de una familia, aunque no sea de sangre. No odies a tu padre. Él también se perdió en el camino. Si alguna vez lo encuentras, míralo a los ojos. Busca al joven que amé, el que soñaba bajo las estrellas de Granada. Quizás aún esté allí. Y vive, mi pequeña estrella,
Vive con alegría, con pasión y con bondad. Sé feliz. Ese será mi cielo. Con todo el amor que un corazón puede contener. Mamá. Las lágrimas de Sofía cayeron sobre el papel, mezclándose con la tinta de hace más de 20 años. Comprendió. Comprendió el sacrificio de su madre, el miedo de Elena y el dolor de Ricardo. Su vida no era una mentira, sino una historia de amor trágica y compleja. Esa noche, cuando la luna se alzaba sobre Madrid, Sofía regresó al apartamento. Ricardo seguía allí, su rostro envejecido por la espera. Elena dormitaba en su sillón. Sofía se detuvo frente a él. Ya no era la joven desafiante del mercado, ni la niña asustada que había huido. Era una mujer que había encontrado las piezas perdidas de su identidad. «Hola», dijo en voz baja. «Mi nombre es Sofía, pero mi madre me llamó Lucía». Ricardo se levantó lentamente. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez eran de gratitud. No dijo nada. Simplemente abrió los brazos. Y después de una vida de espera, padre e hija se abrazaron por primera vez. Fue un abrazo torpe, tentativo, pero lleno de 23 años de dolor, anhelo y, finalmente, la posibilidad de un nuevo comienzo. Epílogo, la verdadera riqueza. Los meses siguientes no fueron un cuento de hadas, fueron un lento y a veces doloroso proceso de conocerse. Ricardo no abandonó su empresa, pero su enfoque cambió. Vendió su ático impersonal y compró una casa con jardín en las afueras de Madrid, una casa con espacio para Elena y con un pequeño estudio de arte que dedicó a la memoria de Isabel. Creó la Fundación Isabel García, una organización dedicada a apoyar a jóvenes artistas sin recursos, asegurándose de que ningún talento se perdiera por falta de medios. Sofía, o Lucía como Ricardo la llamaba a veces en privado, no quiso su dinero. Siguió con su puesto en el mercado, porque era su mundo, su identidad. Sin embargo, aceptó su ayuda para mejorar las condiciones de los pequeños comerciantes, utilizando la influencia de Ricardo para crear una cooperativa justa. Un sábado por la mañana, un año después de su encuentro, Ricardo apareció en el mercado. No llevaba traje, sino vaqueros y una camisa sencilla. Se puso un delantal y se paró junto a Sofía. «¿Qué le pongo, caballero?», le preguntó Sofía con una sonrisa burlona. «Hoy no compro. Hoy trabajo», respondió él, cogiendo una caja de cerezas. «Enséñame cómo se hace esto». Y así, bajo el sol de Madrid, entre el bullicio y los olores de la vida real, el millonario Ricardo Esteban pasó la mañana vendiendo fruta junto a su hija. Descubrió que la satisfacción de convencer a una clienta de que sus melocotones eran los más dulces de la temporada era más profunda y real que cerrar un trato de millones de euros. Mientras reían juntos, rodeados de la vida que él había despreciado y que ahora atesoraba, Ricardo comprendió la gran lección. La verdadera riqueza nunca había estado en sus cuentas bancarias ni en la cima de sus rascacielos. Había estado siempre esperando en un puesto de mercado, en la sonrisa de una joven con ojos color miel, en el legado de un amor perdido y en la oportunidad de redimirse. Lección de vida. La verdadera medida de nuestra vida no es la riqueza que acumulamos, sino las conexiones que forjamos y el amor que damos. El éxito material puede construir muros que nos aíslan, pero solo la humildad, el perdón y la valentía de enfrentar nuestro pasado pueden derribarlos para dejarnos encontrar la felicidad auténtica y duradera. Nunca es demasiado tarde para corregir el rumbo, para pedir perdón y para reconstruir los puentes que creíamos quemados para siempre. Llamada a la acción. Mira a tu alrededor. ¿Hay alguna relación rota en tu vida que merezca ser sanada? ¿Hay algún qué habría sido sí? ¿Que te persigue? No dejes que el orgullo, el miedo o la ambición te impidan buscar la reconciliación. Levanta el teléfono, escribe esa carta, da el primer paso. Porque la mayor inversión que jamás harás no está en la bolsa, sino en el corazón humano. El tiempo es el único capital que no podemos recuperar. No lo desperdicies.